Iter fiat voluntas tua. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, muchos de los discípulos de Jesús dijeron: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Sabiendo Jesús que sus discípulos lo criticaban, les dijo: «¿Esto los escandaliza? ¿Y si vieran al Hijo del Hombre subir a donde estaba antes? El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Las palabras que les he dicho son espíritu y vida. Y con todo, hay algunos de entre ustedes que no creen». Pues Jesús sabía desde el principio quiénes no creían y quién lo iba a entregar. Y dijo: «Por eso les he dicho que nadie puede venir a mí si el Padre no se lo concede». Desde entonces, muchos discípulos suyos se echaron atrás y no volvieron a ir con él. Entonces Jesús les dijo a los 12: «¿También ustedes quieren marcharse?». Simón Pedro le contestó: «Señor, ¿a quién vamos a acudir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. En el Shema del día de hoy encontramos esta palabra que nos regala San Juan, que es a su vez testimonio de lo que vio y oyó. Después del Señor hablar sobre que Él es el pan que da la vida y que aquel que coma su carne y beba su sangre tendrá vida eterna, y la invitación expresa a comer de su cuerpo, de su carne y de su sangre, pues muchos de los que estaban a su alrededor, que lo seguían, muchos discípulos suyos que no eran los mismos que los apóstoles, y por eso el evangelista hace la diferenciación, porque primero dice que muchos de los discípulos escucharon sus palabras y se escandalizaron, y luego también nos dice que Jesús entonces le pregunta a los apóstoles: ¿y ustedes quieren irse o quieren dejarme? ¿No? Es la pregunta allí de un maestro que ante las palabras fuertes que debe decir a sus amigos, pues simplemente pone de manifiesto lo que realmente constituye el seguimiento a un plan, a un proyecto divino. Y nos dice entonces San Juan que los discípulos empezaron a decir: «Este modo de hablar es duro. ¿Quién puede hacerle caso?». Claro, de alguna manera, los discípulos que lo seguían, al escuchar estas palabras de comer su cuerpo y beber su sangre, quizás de inmediato pensaban en canibalismo, como una persona nos puede invitar a comer de su cuerpo, de su carne, de su sangre. Quizás hasta pensaban que era algo diabólico, que era algo venido del Hades, del Sheol, del infierno, de Satanás, en fin, porque lógicamente las personas pensamos y razonamos las palabras de Dios desde términos humanos, desde términos materiales, desde términos carnales, y por eso el Señor en algún momento le hace la amonestación a Pedro: «Aléjate de mí, Satanás, porque tú no piensas como Dios, sino como los hombres». Por eso, hermanos, debemos nosotros todo el tiempo vivir y estar en oración para que sea el Espíritu Santo, el Espíritu Divino, quien nos haga entender la palabra y la promesa que Cristo nos da a nosotros, a ti y a mí, para poder seguirle sanamente y no tener un seguimiento viciado por nuestro razonar y entender, que luego nos lleva a no creer a sus palabras. Es por eso que el Señor más adelante dice: «El Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada». Porque, hermanos, definitivamente cuando nosotros ponemos en las realidades de Dios parámetros humanos y carnales, entonces todo lo divino se desacraliza y por lo tanto empezamos a ver banalidades en lo que realmente es sagrado, es santo y divino. Jesús mismo lo dice, y no es que estemos entrando en dualidad, sino que es una realidad propiamente humana
y a la vez cristiana y divina. Son palabras de Cristo. Nos dice: el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. Si nosotros queremos verdaderamente, hermanos, y es la invitación de Cristo hoy, tener una vida profundamente mística, es decir, una intimidad arraigada profundamente en el Espíritu Santo, con Cristo y con el Padre, entonces, hermanos, debemos nosotros volcarnos hacia una realidad espiritual y no carnal. Por eso el camino cristiano que estamos haciendo constantemente es un camino de espiritualidad, porque es el camino en el que nuestra materialidad se vuelca hacia lo espiritual, y la espiritualidad en nosotros tiene que ver con esa realidad de la cual también estamos constituidos, porque el ser humano no es solamente un ser material, sino un ser espiritual, y Dios quiere que tú exaltes en ti lo espiritual de tu ser, de tu realidad, porque lo material es finito, se acaba, es importante para la salvación, porque estamos aquí, el Señor nos creó, y en esta realidad material es donde tenemos nuestro combate espiritual que nos prepara, nos purifica y nos dispone para luego la realidad triunfante de la vida eterna que está en nuestra adhesión a Cristo a través del alimento recibido libremente de su cuerpo y de su sangre, que es la Eucaristía, pero también del alimento espiritual de su cuerpo y de su sangre que recibimos constantemente, espiritualmente, reitero, a través de Cristo mismo, porque nosotros vivimos Eucaristía no solamente en el ámbito sacramental físico, yendo a misa, a la iglesia, sino que también tenemos comunión eucarística espiritual. También, cuando no podemos ir a Eucaristía por algún motivo, hacemos una oración de comunión espiritual pidiéndole al Señor que venga a habitar vivo y real en nuestro espíritu, debido a que no podemos asistir a Eucaristía o estar presentes con el Señor. Entonces, hermanos, la vida espiritual es fundamental. El mundo de hoy está quitándole a la vida espiritual la importancia que tiene y el tesoro que significa para ti y para mí, y que constituye la realidad, como decía Carlo Acutis, el beato, que ya es santo, solamente que no ha sido canonizado por todos los eventos últimos que han habido en la iglesia: la muerte del Santo Padre, el Papa Francisco, la elección del nuevo Santo Padre, el Papa León XIV, y lógicamente nuestro nuevo sumo pontífice dará fecha para la canonización de Carlo Acutis. Pero Carlo Acutis decía algo bellísimo, y es: la Eucaristía es autopista que nos lleva al cielo. Asimismo, hermanos, la realidad espiritual en nuestra vida es una autopista, es más, podría decir, es un tobogán que nos lleva al cielo. La materialidad no nos va a llevar al cielo. El mundo de hoy nos tiene envueltos, vuelvo y reitero, hermanos, el mundo de hoy nos tiene envueltos en realidades de materialidad: cómo me veo, cómo te ves, cómo te sientes con lo que te has puesto, con lo que te has comido, en fin, ¿no? ¿Qué quiero ponerme? ¿Qué quiero quitarme? Todas esas cosas que son vanas. Y el Señor lo dice hoy muy claramente: el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. El Señor con esto no está diciendo que lo material, que lo carnal, que el cuerpo sea malo, sino que el Señor con esto lo que está diciendo es que hay que poner el foco en lo espiritual, en ese crecimiento espiritual, más que en el crecimiento físico, material, corporal. Porque, hermanos, es que la realidad que nosotros cultivamos, conservamos para la vida eterna es la realidad espiritual. El cuerpo perece aquí, el cuerpo se deshace, y lo que permanece es el espíritu. Y si nuestro espíritu permanece no en Dios, sino en la pretensión de lo carnal, que es una cuestión ilógica, porque el espíritu siempre tiende a la realidad de donde ha venido, y solo ha venido
de Dios y a Dios ha de volver, entonces el espíritu busca esa misma realidad, hacia allá tiende el espíritu mismo, y por eso todas nuestras búsquedas e inclinaciones espirituales. Pero la carne no sirve para nada, no en cuanto que la carne sea mala en sí mismo. Cristo no está satanizando la carne, pero le está dando el lugar que se merece en la realidad soteriológica del hombre, en la realidad de salvación. El Señor dice, para la salvación la carne realmente no sirve para nada, porque la carne no se salva, es el alma la que hace el camino de salvación luego de la muerte. La carne, lógicamente, es un medio para esa purificación que nosotros debemos tener para la salvación, pero realmente la carne no sirve para nada, lo dice el mismo Señor. Solamente estoy repitiendo las palabras de Cristo, no estoy inventando nada, no estoy diciendo cosas desde un pensamiento filosófico o teológico particular, no, estoy solamente repitiendo lo que el Señor dice. Y a mí, disculpen hermanos lo que voy a decir, pero a mí no me vengan a decir entonces, pero es que el Señor lo dijo en un contexto, y es que el Señor, miren, el Señor es claro en la palabra del día de hoy. Así como el Señor es claro cuando dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tendrá vida eterna, asimismo yo creo en la palabra que dice el Señor hoy: el Espíritu es quien da vida, la carne no sirve para nada. ¿Eso a qué me lleva, hermanos? A buscar esas prácticas espirituales propias que tuvieron los primeros cristianos, los apóstoles y discípulos cercanos al Señor, que fue mortificar el cuerpo para que crezca el espíritu. Y con esto no estoy entrando en dualidad, sino que estoy haciendo realidad en mi vida las palabras del Señor. Por eso el Señor invita al ayuno, o si no, el Señor no nos invitaría a ayunar. El Señor no diría: esa clase de espíritus salen con ayuno y oración, sino que el Señor hubiera dicho otra frase: esa clase de espíritu sale con alimento y sale con baile, rumba y gozo, ¿no? Como hoy el mundo nos quiere hacer entender, pero no, el Señor es claro y nos dice que la carne no sirve para nada. Y si lo dice el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, Señor de Señores, el Dios encarnado, el Dios hecho hombre, hombre para enseñarnos a nosotros a ser hombres de verdad, entonces es porque hay razón y verdad en ello. Además, porque el mismo Señor que dijo que es el camino, la verdad y la vida, ha dicho una verdad que el mundo, el demonio, ha querido ocultar en el caminar cristiano y espiritual que tenemos. Y es que la carne no sirve para nada y el espíritu es el que da vida. Por eso, hermanos, luchemos por caminar en este camino, porque, hermanos, la verdad está en la palabra de Cristo, y luego lo dice más adelante, dice: las palabras que les he dicho son espíritu y vida, hermanos, es decir, las palabras de Cristo están impresas de espíritu divino, de Espíritu Santo. Toda la palabra que hemos leído el día de hoy y toda la palabra que se encuentra contenida en las Sagradas Escrituras, hermanos, son espíritu y vida. Y por eso luego Pedro, al final del Evangelio del día de hoy, en el versículo 69, nos dice: Señor, ¿a quién vamos a acudir? ¿A quién vamos a ir? Tú tienes palabras de vida eterna. Nosotros creemos y sabemos que tú eres el Santo de Dios. Y Pedro lo dice como respuesta a la pregunta que le hace el Señor: y ustedes, amigos míos, apóstoles, ustedes íntimos míos, ¿también ustedes se quieren ir? ¿Ustedes también se quieren marchar? Porque los otros, aquellos que decían ser mis discípulos, mis seguidores, que estaban aprendiendo de mí, que soy el maestro y pastor, han decidido irse porque han visto en mis palabras escándalo y quizás necedad, pero necedad es en la que les encuentra el mundo sometidos. El mundo nos tiene sometidos y nos hace entender las palabras de Cristo como necedad y escándalo. Por eso hoy el mundo, hermanos, no entiende cuando invitamos a ayunos. Hoy el mundo no entiende cuando invitamos, hermanos, a hacer un sacrificio de oración en la madrugada, es decir, dejar el descanso nocturno para hacer oración y encontrarnos con el Señor.
porque el mundo no entiende eso. El mundo lo que te va a decir es: no, tú debes dormir, tú debes descansar, porque entonces tu cerebro se va a atrofiar, porque si no duermes entonces va a sucederte esto y lo otro. Y claro que sí, es verdad, las personas que no duermen se enferman, pero si tú no duermes porque te estás ofreciendo al Señor, entonces no te vas a enfermar, sino que te vas a sanar realmente, porque en Dios sucede un cambio de términos y de lógicas. Mientras para el mundo el no dormir te lleva a enfermarte, para Dios, cuando lo haces por Dios, el no dormir te lleva a estar sano o a encontrar sanidad allí donde hay enfermedad. Hermanos, no seamos como aquellos discípulos que ensalzaron más la carne en ellos que el espíritu. No seamos como aquellos que le dan la espalda al Señor, y como nos lo dice hoy San Juan, que muchos discípulos del Señor se echaron atrás y no volvieron a ir con Él. No seamos como esos discípulos, porque hermanos, aquel que pone la mano en el arado y mira hacia atrás, no querramos vivir esa suerte de aquellos que dicen: Señor, yo te sigo, y luego le dicen: ya no te quiero seguir, porque más le vale no haber nacido, nos dice la palabra del Señor, porque ya han conocido la verdad y la verdad les hace libres, y al conocer la verdad que nos hace libres, pero luego volver a las cebollas de Egipto, que no nos suceda eso a nosotros, hermanos, porque si eso pasa, el conocer la verdad y luego querer a la vida anterior que teníamos antes de conocer la verdad, entonces luego mucho se nos pedirá en el juicio particular y en el juicio final al que estamos nosotros llamados. Hermanos, es el tiempo de la verdad, es el tiempo de volver la mirada a Cristo, es el tiempo de volver la mirada a lo espiritual. Sumerjámonos en el Espíritu de Dios desde nuestro espíritu, para que espiritualmente vivamos una fe y un cristianismo católico romano desde la manera como el Señor quiere que lo vivamos, como los de antes. Y los de antes amaban a su sumo pontífice, amaban a su papa. Los de antes se volcaban más hacia la realidad espiritual y no material. Los de antes se refugiaban en la palabra de Cristo y no en la palabra del mundo. Los de antes anhelaban el cielo como anhelar un bocado de comida. Los de antes deseaban ser santos tanto como desear dormir, como desear descansar, como desear calmar la sed con un vaso frío de agua. Los de antes amaban a Dios como amar la vida y quizás sacar el cuerpo a la realidad de la muerte. Hermanos, busquemos cada día más refugiarnos en la palabra del Señor, porque como dice San Pedro: Señor, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en mí, sé lo que eres en mí, haz lo que sabes hacer en mí, pues así no me perderé, y por ti podré ver todo como tú lo ves, pues si vives en mí, nunca estaré solo. Amén. Pater, fiat voluntas tua.